Hola a todos. Bueno, este es mi primer episodio. Estoy muy emocionada de poder hacerlo y básicamente en este episodio quiero hablar un poco de por qué este podcast, de qué vamos a hablar en este podcast y bueno, un poco contarles en rasgos generales cuál es la historia de mi vida y al final también entender que vamos a tener invitados, donde la idea es encontrar puntos y, digamos, historias y vivencias en común que seguramente a algunos nos han pasado, a muchas personas nos han pasado y aprender de ellas. Básicamente, este es un podcast para compartir, este es un podcast para echar rulo, para tener conversaciones, para echar historias, cuentos, hasta chismes. Y bueno, básicamente de eso quería hablar un poco hoy. Vamos a hablar obviamente de temas muy personales, temas que también tienen opiniones muy propias de cada persona que las quiera compartir. Y bueno, eso es, estoy muy emocionada. Les puedo contar, van a ser historias desde el corazón, van a ser historias desde lo más profundo personalmente que he vivido yo y que me han llenado, digamos, de aprendizajes, obviamente también de muchos dolores y de muchas tristezas en algunos momentos, pero así suene cliché, son básicamente historias que me hacen la persona que soy hoy. Y eso me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Y bueno, empecemos. Entonces, voy a tocar obviamente muchos temas durante los diferentes capítulos que tengamos del podcast, pero hay temas, digamos, centrales que yo quiero empezar a conversar y quiero empezar a compartir. Y seguramente en algunos de esos capítulos voy a traer personas que nos puedan hablar un poco más desde su experiencia, de cómo lo han vivido. En este caso, por ejemplo, amigos, hermanos, em, bueno, gente alrededor del mundo que he podido conocer y que también tienen sus propias experiencias de lo que han vivido. Entonces, algunos de los temas obviamente que han sido importantes o han marcado mi vida es empezar con que soy hija de padres separados. Mis papás se separaron a los 7 años y obviamente, así uno no lo quiera, eso le marca la vida a uno y eso trae un montón de aprendizajes y un montón de oportunidades para descubrirse personalmente cuando uno ya está grande. También soy hija de, bueno, tengo dos hermanos básicamente, más bien por ese lado, tengo dos hermanos, yo soy la hermana del medio. Ser la hija del medio tiene también sus consecuencias, también sus implicaciones. Y bueno, tengo un hermano mayor, una hermana menor. Y obviamente ahí en este tema de la hermandad vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de temas que nacen ahí, de cómo, digamos, pasa uno a veces de odiarlos un poco, literal, creo que fue mi caso y lo vamos a hablar un poco más al detalle, a luego quererlos y que sean las personas, una de las personas más importantes de tu vida, ¿no? Vamos a hablar de temas, enfermedades, digamos, o sí, enfermedades básicamente que he vivido personalmente. Yo soy diabética tipo 1 hace ya casi 19 años y quiero hablar también de eso, quiero hablarlo, pero obviamente todos esos temas van a ser hablados desde el proceso que se siente y que se vive, más que propiamente la enfermedad, ¿no? Sino entender un poco qué hay detrás de todo eso como seres humanos y qué nos permite o qué me ha permitido a mí vivir la diabetes y afrontarlo desde mi día a día, ¿sí? Quiero hablar obviamente historias del colegio, historias de la universidad, historias de cómo hacer y cómo no hacer amigos, historias que obviamente a veces uno siente que es la única persona que ha vivido eso y cuando empieza a compartirlo se da cuenta que hay muchas personas que han pasado por lo mismo que uno pasa. Entonces, bueno, hay muchas historias creo que hay por el colegio. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de creer en el amor, de perder la confianza en el amor, vamos a hablar de las infidelidades, de cómo uno puede jugar diferentes roles, obviamente en un sentido diferente de qué roles uno puede jugar dentro de las infidelidades y cómo eso afecta obviamente todo el tema de la autoestima y del amor propio. Vamos a hablar de temas del trabajo, de las pasiones que hay en los trabajos, de los diferentes tipos de trabajo. Y con temas de relaciones me vuelvo un poco, quiero hablar de relaciones, pero no solamente relaciones de pareja, quiero hablar de relaciones con la familia, relaciones con la familia política también. Y obviamente temas con los hijos, vamos a hablar de la maternidad, de la paternidad responsable y deseada. Quiero abordar muchos temas de esos porque tengo muchas amigas, obviamente, en este momento de mi vida que están viendo y estamos viendo temas muy diferentes y muy diversos y me parecen súper interesantes. Y bueno, también hablar, por ejemplo, de las mascotas, de los que tienen, los que no las tienen, los que les gustan, a los que no les llama para nada la atención y entender un poco esos puntos de vista, ¿no? Al final, creo que este podcast, como les decía, es un tema de opiniones, es un tema de lo que cada uno siente, piensa y quiere, muy, muy relacionado obviamente con lo que cada persona ha vivido.
con lo que cada persona ha experimentado desde su infancia, con lo que ha crecido, pero también con las nuevas o los nuevos aprendizajes que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, obviamente, ese es el tema, o sea, este tema de echar rulo es porque uno se puede quedar hablando de estos temas eternamente y bueno, me pasa mucho con mis amigas y en especial también con mi hermana, que es una de mis mejores amigas, donde hablamos y a veces es como, te llamo y esa llamada puede durar básicamente una hora. Entonces, ese te llamo nunca son 5 minutos ni es un minuto, em, y por eso aquí nos encanta echar rulo básicamente. Pero bueno, vamos a hablar también mucho de todo este tema de despertar de conciencia. Yo lo he vivido, lo vivo muy constantemente durante mis últimos años, y este despertar de conciencia es algo muy interesante, va ligado obviamente y depende de cada persona lo que crea, y es muy respetable, pero va muy ligado a un tema de despertar espiritual y un despertar de conocimiento propio, ¿sí? Aquí obviamente espero poder tener otras personas que saben mucho más del tema que yo, pero yo les puedo contar mi historia de cómo yo viví ese despertar espiritual y ese despertar de conciencia que hoy en día me hacen más consciente y me hacen valer y valorar mucho más cosas que antes no hacía y tal vez lo hacía muy en automático, pero bueno, eso es un tema súper amplio que yo creo que podríamos hablar un montón de capítulos, y obviamente estoy tratando como de empezar a estructurar muy claro de cómo abordarlo, porque son muchos temas, y seguramente a muchas personas les interesa este tema, muchas personas ya lo han vivido, para muchas personas tal vez es nuevo de que estamos hablando con un despertar de conciencia. Y todo ese despertar de conciencia o todos esos procesos, todas esas historias, obviamente nos llevan a un tema de crecimiento personal, de hacernos mejores personas, de hacernos las personas que somos hoy. Y cuando uno es consciente de todos estos procesos, obviamente el proceso y la tasa de aprendizaje y de crecimiento es mucho más alta. Entonces, este tema del crecimiento obviamente me interesa un montón contarlo y bueno, eso es otro de los temas. Vamos a hablar mucho del tema migrar. Yo he tenido la oportunidad de vivir en algunos países, he vivido, bueno, soy de Colombia, he vivido en Australia, he vivido en Panamá, he vivido en Suiza y ahora me encuentro viviendo en Estados Unidos. Migrar es un tema muy amplio, muy interesante y muy retador. Las personas que han pasado por un proceso de migrar de sus países y luego migrar a otros países que no son sus países, van a entender lo complejo que es, todo lo que hay detrás de esto, porque no es solamente un tema de, te mueves por el trabajo y el trabajo te mueve todas las, o sea, la empresa te está moviendo los muebles, la cama, lo que tengas, eso no es suficiente. Esto implica un tema emocional, un tema de responsabilidad, un tema energético y lleva muchas cosas por dentro. O sea, me puedo quedar corta explicando en este momento todo lo que significa migrar, pero bueno, también tengo muchas personas conocidas, muchas amigas que han vivido este proceso con sus parejas, solas, con mascotas, que bueno, yo también tengo un montón de historias por contarle al respecto, pero es un tema demasiado emocionante, todo lo que involucra migrar a nivel del coraje y la valentía de tomar esta decisión, porque a veces se ve muy sencillo, como, no, pues estás viviendo en Suiza, ¿de qué te quejas, no? Y ese de qué te quejas a veces es como, no me estoy quejando, sencillamente estoy viviendo la situación, el momento y afrontándolo de la mejor manera que puedo, y a veces no es fácil. A veces no es fácil, obviamente tiene momentos muy gratificantes, pero también tiene momentos muy difíciles. Y de eso quiero hablar mucho también de esos temas, para entender un poco y llegar a empatizar un poco con las personas que han vivido o están viviendo esta situación y cómo, digamos, desde mi opinión y desde mi perspectiva y mi experiencia, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar a estas personas, no? Un poco hay soledad detrás de eso, un poco hay, em, digamos, momentos de tristeza, de lejanía, diferencias horarias y bueno, de eso vamos a hablar un poco. También vamos a hablar de los viajes. Me encanta viajar, he tenido la fortuna de poder viajar a través del mundo en muchos lugares y lo he hecho, digamos, con mi pareja también, que disfrutamos mucho este tipo de actividades. Y y viajar también es un reto increíble, es un reto que te abre un reto desde obviamente la logística y todo lo que involucra viajar, pero es una experiencia única, única que si yo pudiera recomendarle a alguien algo en la vida es viajar. Es abrir la mente, es abrir el corazón, es abrir todo lo que hay en términos de posibilidades de ver más allá de lo que uno cree que es todo, porque uno conoce lo que ha visto en su día a día, en su vida, en su ciudad, en su país, en su cultura
y lo que hay afuera no se compara. O sea, no es porque vamos a cambiar nuestra cultura o nuestra forma de actuar, pero sí nos permite ver y entender perspectivas diferentes. Y también me emociona mucho ese punto, porque me gusta mucho conocer diferentes personas, me gusta mucho conectar con las personas y entender qué son esas cosas que mueven a esas personas y cuáles son sus valores, culturalmente hablando, a nivel de relaciones, a nivel de estilos de vida, la comida. O sea, yo soy colombiana 100% y amo la comida colombiana y para mí es la mejor comida, pero cuando tú te das la oportunidad de probar qué más hay allá fuera, pues, en términos de sí, de otras culturas, de otros países, te das cuenta que es un mundo de oportunidades. Entonces, bueno, vamos a hablar. Como ven, tenemos muchos temas para conversar. Obviamente, todos estos voy a tratar de hablarlos desde mi perspectiva personal y en algunos puntualmente trataré de tener invitados, invitadas para que vengan y conversen con nosotros, para que echemos rulo por muchas horas. Estoy muy emocionada, lo he dicho ya muchas veces, yo sé, pero bueno, esto es un proyecto personal que he venido aplazando, creo, por mucho tiempo y ahora llegó el momento. Llegó el momento y bueno, eso es todo por ahora. Seguimos en sintonía y vamos conversando. Bueno, chao.